Universidad Central. Independencia, pluralismo, compromiso. Presenta Actualidad Central. Discusión abierta. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza Actualidad Central con un tema que es sumamente importante para todo el país. En estos últimos días han encendido las alarmas en algunos sectores, en grandes sectores, respecto a la tendencia a la baja del precio del cobre. Atrás quedaron los días de los 4 y tanto dólares la libra, hoy día ya estamos cerca de los 3, los 2,8, en fin. Pero lo que más preocupa también desde el punto de vista de la minería no solamente es el precio, que eso hay que adaptarse, hay que esperarlo y además que son tendencias a largo plazo, sino que es el aumento de los costos. Y parte de esos costos están dados por la escasez y por el alto precio que tiene la energía para poder trabajar, no solamente el cobre, sino también el agua que se requiere subir, desalinizar, en fin. Entramos a ver cuál es la carencia de la materia energética y cómo tendrá que enfrentar esto la minería. Hay cerca de 105.000 millones de dólares en proyectos mineros que están ahí de aquí al 2020 y vamos a tener que aumentar en 2/3 la capacidad de generación eléctrica para esos años. ¿Se puede hacer? ¿De qué manera nos va a afectar? En fin, se dice que es el sueldo de Chile. Esta es una discusión abierta presentada por CNN Chile y por supuesto Universidad Central. Vamos con nuestros invitados. Aquí se encuentra a mi lado don Santiago González, ex ministro de Minería y actual director del programa minero de la Universidad Central. ¿Cómo está, Santiago? Muy bien, pues, ¿Tantas lunas no lo veía? Muy buenos días. Así es, pues aquí estamos de nuevo. Oiga, pero ahora no es el programa de desarrollo minero, ahora es la Escuela de Minería y Recursos Naturales de la Universidad Central. Sí, pero partió como programa de desarrollo minero. Partió como programa de desarrollo, pero hemos crecido. Hemos crecido, efectivamente. Saludamos también a don René Muga, que es gerente general de las generadoras de Chile. También fue ex ministro consejero económico y director de la oficina de ProChile en Londres. Un buen currículum. Sí, también pasé por Codelco, así que algo de minería aprendí en esos 5 o 6 años que estuve también trabajando en Juan Codelco. Pablo Scheffer, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco. Muy buenos días, Pablo, gracias por la invitación. Y saludamos también a un amigo, hace tiempo que lo teníamos invitado, ¿ya? Estábamos los dos con varios kilos menos y hartos pelos más, que le dije, vamos a invitarte al programa. Saludamos a Felipe Valenzuela, ingeniero civil industrial y máster en políticas públicas, gerente general de DMO Minerals. ¿Cómo estás? Bien, Pablo, muchas gracias por la invitación. Un agrado estar aquí contigo y que por fin hayamos concretado la invitación que teníamos pendiente. Santiago, diagnóstico de la situación que yo someramente y en pocas palabras describí al introducir el programa. Bueno, es una situación compleja para Chile, porque a pesar de que se ha repetido esto muchas veces, y eso es absolutamente cierto, Chile depende mucho de la minería del cobre, Chile depende mucho del precio del cobre. Más del 17% de los ingresos de la nación están asociados a la minería del cobre en nuestro país. Por lo tanto, cuando uno habla de programas sociales, cuando uno habla de presupuesto de la nación, está hablando en forma importante de minería. Y cuando baja el precio del cobre es una preocupación, por supuesto, porque nos bajan los ingresos como país. Pero esto no es algo que no sea previsible, porque el aumento del precio del cobre, ¿no es cierto?, que se ha generado en los últimos años, es básicamente por el desarrollo que ha tenido China. China empezó a crecer el año 2000, el año 2004 ya empezó a haber un impacto, ¿no es cierto?, en el consumo de cobre de China, y China en los últimos 10 años ha aumentado su consumo de 2,5 millones de toneladas a 8 millones de toneladas. Y eso indudablemente que produjo un aumento en el precio que estaba en torno a $1 y llegamos a $4. Hoy día China ha ralentizado un poco su crecimiento, ¿no es cierto? Venía creciendo en torno al 11%, ese crecimiento ha bajado en torno al 8%, y por supuesto los mercados internacionales de los metales y los commodities que son un poco nerviosos, eso inmediatamente genera una baja en el precio. El trimestre pasado China informó un crecimiento de 7,7% del PIB, y eso generó una baja importante en el precio y estuvimos bordeando los $3, que afortunadamente hoy día ha tenido un pequeño rebote. ¿Es la energía el principal problema que existe en cuanto a competitividad y eficiencia en la producción de cobre, René? Bueno, es indudable, digamos, y los mismos mineros se han encargado también de informarlo, ¿no es cierto?, que los costos de la minería han subido muchísimo. El costo de producción hoy día, no sé, una libra de cobre no es el mismo que era hace 10 años atrás. En eso han incidido las bajas de la ley, han incidido costos
costos de materiales y han incidido también los precios de la energía, que si uno los compara con el costo de la energía que había en este país cuando teníamos el gas argentino a los precios muy favorables, ¿no es cierto?, que teníamos hace una década atrás, cuando uno hace una comparación de 10 años, claramente el costo de producir energía en este país ha aumentado, y eso lo sienten todos los sectores. También la minería, sumado a estos otros factores, los costos laborales también han subido muy importantemente en la minería. Entonces, una serie de factores, yo diría los principales factores productivos, digamos, para el sector minero han tenido un alza, entre ellos también, por supuesto, el costo de producir energía en este país ha aumentado. Juan Pablo, dentro bueno, tenemos sumamente claro que el costo de la energía ha subido, o sea, hay que mantener a hidrocarburo lo que hay. Yo creo que estamos en una situación sumamente feble, que en cualquier momento podemos caer en un apagón. Hay inversiones que están paralizadas de aquí al 2020. Pero los trabajadores del cobre, o gente entendida, dicen, bueno, en el caso de Codelco tiene un precio de producción, un valor de producción mucho más alto que el resto de las mineras en Chile. ¿A qué se debe eso? Si es que es así. A ver, en general nosotros tenemos, Codelco tiene la misma situación que el resto de la industria minera, que tiene, los costos han subido, digamos, igual que el resto, y por situaciones, digamos, tanto internas como externas. Entonces, te diría que más bien lo que nosotros estamos hoy día enfocados es a cómo vamos mejorando esa productividad. Hoy día implementamos un proyecto estructural de productividad y costo que tiene por objeto ir viendo dónde están, digamos, esas brechas que nos permitan tener las mejores prácticas y de alguna manera reducir los costos. Yo creo que nosotros estamos viviendo las consecuencias de nuestro propio éxito. Es decir, hemos vivido, digamos, un superciclo del cobre, y obviamente que eso lleva, digamos, al precio de los costos que suban. Pero no es muy distinto de lo que tiene el resto de la industria minera privada. La minera privada tiene unos costos, en promedio se habla de un 30% menos en algunos casos de lo que porque Codelco tiene cerca del 2,1, si no me equivoco, en la producción de lo que le cuesta producir una libra de cobre. $2,1. Sí, en general está dentro de un rango, digamos, nosotros no estamos un poquito más arriba, obviamente estamos en el segundo, tercer cuartil, digamos, de la industria, pero obviamente que estamos haciendo un esfuerzo importante por reducir los costos, y la idea es trabajar con los propios trabajadores, digamos, ir viendo, dialogando con ellos para ir construyendo, digamos, e ir visualizando cuáles son las brechas que tenemos, digamos, en productividad, y vamos mejorando. Entonces creo que las perspectivas de largo plazo son muy positivas. ¿Cómo se va a solucionar el siguiente problema? Porque Chuquicamata, por primera vez en su historia, en 103 años, tuvo pérdidas, por ejemplo, de 233 millones, ganancias, eso sí tuvo el 2011, pero ya el 2012 hablaba de 233 millones. Tenemos también que produjo 87.000 toneladas menos de lo que había producido durante 2011. Tenemos Radomiro Tomic y el teniente, que también están anotando pérdidas. ¿Cómo se va a trabajar aquello? Eso, Pablo, para aclarar, digamos, el tema de Chuquicamata el año pasado fue un tema súper puntual, que fue por los planes, digamos, primero por la negociación colectiva y los planes de egreso. Se provisionaron anticipadamente los planes de egreso que se acordaron, digamos, con el sindicato. Por tal motivo, la lógica es que si esos temas coyunturales o puntuales no se hubieran producido, hubiera tenido utilidades. Con lo cual, lo más seguro, digamos, que Chuquicamata este año, digamos, tenga utilidad. En el caso de Radomiro Tomic y en el caso del teniente, son absolutamente... producen utilidades y deben estar dentro, digamos, del primer cuartil de la industria, con lo cual nosotros tenemos dentro de nuestras faenas, tenemos operaciones muy rentables, muy productivas, como la que usted mencionó, RT, y en el caso, digamos, de teniente, y tenemos también faenas que por la cantidad de años, el material que hay que movilizar, digamos, son un poquito más poco productivas, pero en general casi todas, digamos, deberían de tener este año rentabilidad positiva. Felipe, ¿cómo diagnosticas tú la situación que se ha descrito por las tres personas aquí que saben, por nuestros tres panelistas? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de la minera en la cual tú trabajas, y desde el punto de vista de que tú representas una minera un poquito más mediana, por lo tanto tiene otro tipo de realidades y otro tipo de situaciones que enfrentar? Sí, mira, yo creo primero que nada que es importante hacer una distinción respecto de dónde tú pones el foco. Efectivamente hay cosas que tú puedes gestionar, en el caso de los precios externos no tienes mucho que hacer, y hay cosas que sí tú puedes gestionar. En ese caso, o en esa línea mejor dicho, el tema de los costos es un tema que es tremendamente relevante y tremendamente importante hoy en día. Yo comparto los juicios que hace Juan Pablo en el sentido de que probablemente estamos viviendo a los coletazos del éxito de este precio elevado del cobre que hemos tenido por mucho tiempo, lo cual nos ha acostumbrado a probablemente sacarle un poco el foco al tema de los costos.
pero es una cosa que hoy día tenemos que empezar a mirar con mucha preocupación. En el caso de Codelco, yo creo que es importante también mencionar, como decía Juan Pablo, que hay distintas realidades. No puedes tú poner en el mismo saco a Chuquicamata, al Teniente y a operaciones mucho más nuevas como Ramiro Tomic o Gabriela Mistral. Yo creo que en ese sentido lo que hay que hacer es apoyar a la compañía, de manera de que se hagan los esfuerzos, obviamente, de corregir las situaciones que no nos gustan, como el caso de la pérdida que se ha producido en Chuquicamata, y hacer foco en apoyar RT, apoyar Gabriela Mistral y los quiebres de gestión que ahí se están haciendo. Eso un poco como comentario respecto de lo que mencionaba Juan Pablo. En el caso nuestro, nosotros tenemos operaciones que son bastante más pequeñas, y obviamente cuando tú tienes operaciones mucho más pequeñas en un negocio que es volumen, como es la minería, tienes que estar permanentemente preocupado del tema de los costos. Es una variable que nosotros miramos con mucho cuidado. Es muy preocupante el aumento de los costos de la energía, es muy preocupante la escasez de mano de obra y los costos asociados a la mano de obra, es muy preocupante también los temas asociados a la disponibilidad de agua para desarrollar ciertos proyectos, sobre todo los que tienen que ver con flotación de minerales. Ahora, haciendo una especie digamos de resumen de todo esto, es interesante mencionar a la opinión pública el hecho de, por ejemplo, si tú tomas el salario promedio de Chile, si tú tomas a todas las personas de Chile que trabajan y lo divides por la cantidad de personas que trabajan, eso en dólares te da aproximadamente 8.200, 8.300 dólares. Si tú tomas el salario promedio de los países de la OECD, tú vas a tener alrededor de 24.000 dólares. Entonces tenemos todavía 3 veces por crecer por delante para tener un salario desarrollado. Luego de eso, si tú miras, por ejemplo, el costo promedio de compañía de Codelco en Salvador, por ejemplo, por trabajador, no estoy hablando de los ingenieros, de los técnicos, sino de los operarios normales, tú tienes un costo de compañía que debe estar en torno a los 50.000 dólares por año. Tú puedes decir, bueno, pero Codelco paga buenos sueldos. Entonces, bueno, castiga eso un 30%, te vas a quedar en torno a 30.000 dólares. Ya te estás quedando con trabajadores promedio que ganan por sobre el salario promedio de la OECD. Entonces, por eso es importante que respaldemos y apoyemos la minería, porque cambia Chile. Eso es súper importante. Pregunta, y te lo preguntaba yo antes de entrar al programa. Estamos claros que hay una necesidad energética tremenda. Estamos en una situación sumamente feble, no hay claridad respecto a lo que es la materia energética, e incluso para inversionistas extranjeros hay incerteza jurídica. Entonces, la pregunta, parto por acá para ir ordenadito, porque después me lo salto, contigo, Santiago. Estamos claros, te preguntaba a ti, Juan Pablo, de lo que se necesita en términos no solamente de cantidades de energía eléctrica, porque a lo mejor tú me decís se necesitan tantos mega, tantos watts, que eso está claro, pero de la forma en que las vamos a conseguir y cómo lo vamos a hacer de aquí a 7 años. Sí, bueno, yo creo que eso es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos como país. Poder establecer cómo vamos a resolver el problema energético, no solamente de la minería, sino que de todas las actividades económicas que necesitan energía en los próximos 10 años. Los estudios que se han hecho señalan que la minería va a necesitar duplicar su capacidad de generación para poder seguir operando con estos 100.000 millones de dólares que tenemos de proyectos. Y ahí tenemos que tomar una decisión como país. ¿Cómo vamos a sustentar esa matriz energética? ¿Lo vamos a hacer con carbón? ¿Lo vamos a hacer con hidroelectricidad? ¿Podemos hacerlos con energías renovables no convencionales? ¿A qué costo se va a poder hacer eso? Pero como hemos visto en el último tiempo... ¿Pero por qué no se puede llegar a alguna respuesta? ¿Es netamente por un factor político? Yo creo que hay que tener un acuerdo político país. Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo cuál es el mejor camino por el cual tenemos que abordar este desafío. Porque lo que no puede pasar es que nos quedemos sin energía. Porque si nos quedamos sin energía, el país no va a crecer. ¿No ha habido liderazgo en ese sentido? Yo creo que en eso este gobierno ha sido un poco errático. No nos olvidemos, hemos tenido 4 ministros de energía en 3 años. No había una política clara, no había una política definida. Yo creo que aquí hay que tomar al sector empresarial, tomar al sector productivo, escuchar a los trabajadores y escuchar a la ciudadanía. Y tomar una decisión, porque el peor de los mundos es estar en la indecisión. Tenemos que decir, como país necesitamos esto y nos vamos a ir por este camino. Juan Pablo, te lo preguntaba fuera de cámara, tenemos claras las necesidades, pero tú dices, chuta, sí tenemos claro, pero ¿a quién le pregunto cómo lo vamos a solucionar? Porque finalmente todo se resuelve o en la Corte Suprema con un Consejo de Ministros en el caso de los proyectos energéticos que se encuentran paralizados. Tenemos restricciones medioambientales hasta por ahí nomás, pero también tenemos presiones de grupos medioambientales que en su justo derecho dicen, mira, si van a hacer energía que la hagan así, aquí todos estamos invitados a participar. Pero ¿a quién le preguntamos y cómo lo hacemos para solucionar el problema? Porque pasan los años
y nos estamos viendo pillados y el proyecto eléctrico energéticos paralizados. Entonces, yo creo que nos estamos es negro el panorama y Perú, por otra parte, está creciendo como loco. Sí, yo creo que hay un cierto consenso respecto al diagnóstico, es decir, se requiere, va a aumentar, digamos, está aumentando la demanda de energía por un lado un 5%, hay rangos, digamos, de discusión, pero hay un cierto diagnóstico claro. La pregunta es cómo lo vamos a solucionar. Yo me acuerdo haber estado estudiando, digamos, un máster en mediación y resolución de conflictos en Australia, y en el fondo, en los países desarrollados hay un cierto, estos grupos, este debate público en el cual nos ponemos de acuerdo, es decir, se ponen de acuerdo de cómo somos capaces, qué tipo de matriz queremos, cuáles proyectos hay en el pipeline de cada uno, digamos, de estas matrices, es decir, qué proyecto a carbón, qué proyecto hidroeléctrico, qué proyecto, digamos, energía renovable no convencional, y empujémoslo, hagamos un fast track. De alguna manera los proyectos buenos tenemos que fomentarlos, tenemos que apoyarlos. Yo creo que mientras no logremos un consenso en este país, y de alguna manera yo también veo el rol de los que se oponen en general a los proyectos, que es válido y es legítimo, pero también tiene que ser, digamos, con un sentido de realidad. Es decir, no podemos llegar a un minuto en el cual la crisis nos lleva a tener que tener racionamiento. Entonces ahí tenemos que tener un poquito de ojo, yo creo que tenemos que trabajar todos juntos, y cuando uno de repente critica y dice, mire, es que las empresas son todas así, o las ONG son todas así, yo creo que hay que buscar actores. Hay buenas ONG y malas ONG, hay buenas empresas y malas empresas, hay buenos gobiernos locales y malos. Lo que hay que buscar es con quiénes producimos ese consenso, cómo nos ponemos de acuerdo en esa matriz, y cómo buscamos los proyectos que vamos de alguna manera a apoyar. Voy a seguir con ustedes de inmediato con el tema energético. Los invitamos a participar a través de @actualcentral, @actualcentral, a través de Twitter o en el hashtag Actualidad Central. Sus preguntas, sus inquietudes, en fin, ya vamos a empezar a ponerlas aquí dentro del panel, lo que nos vayan diciendo. Ya volvemos acá, en Actualidad Central. Minería y energía, analizando este panorama, que la verdad es preocupante, es sumamente preocupante. Lo conversábamos recién fuera de cámara. Felipe, dijiste una frase recién, sale gratis oponerse, sale gratis de alguna forma estar encontrando todo malo. ¿Cuándo se va a poder llegar a un consenso y quién tiene que liderarlo? Porque uno podría decir, ¿sabes qué? Finalmente los que se van a beneficiar con esto son las empresas privadas de minería y las empresas privadas de energía. Y ellos son los que tendrán que hacer las propuestas, y nosotros veremos si es que aprobamos o rechazamos, y quién va a tener que llevar en el fondo el liderazgo de esto. Yo creo que es un problema que para poder resolverlo tú tienes que mover varias palancas. Primero, déjame graficarte con un ejemplo. Hay un caso que se llama el tranque El Mauro, en la cuarta región, que es de Minera Los Pelambres. De este tranque se preparó el proyecto, se obtuvo la resolución de calificación ambiental, empezó a operar. Luego algunos personas de la comunidad empezaron a quejarse que esto generaba cierta contaminación, lo que hoy día nuestras legislaciones permitían. Nosotros tenemos una legislación que te permite contaminar, pero a la vez te dice mitiga la contaminación que tú estás generando, si no nadie podría andar en auto, porque el auto también contamina, ¿te fijas? Y luego de eso se empezó a generar una articulación, aparecieron ciertos grupos de abogados que empezaron a intentar respaldar a estas comunidades y de manera de poder paralizar el proyecto. Para hacer el cuento corto, finalmente la empresa puso una querella contra este grupo y los acusó de asociación ilícita y de otras cosas más, de manera de intentar demostrar que lo único que pretendían era paralizar el proyecto y enriquecerse de manera ilícita. Entonces toda esta situación que te describo, que finalmente es de suma cero, porque nadie se beneficia de esto, es lo que hoy día está pasando. ¿Qué te grafica esto? Que hay ciertos grupos que pueden oponerse per se a los proyectos y que no tienen ningún costo, y por otro lado tienes las compañías que tienen que desviar esfuerzos y desviar recursos y energía para intentar en un escenario judicial poder restablecer la continuidad operativa de sus Pero eso es parte de los derechos. O sea, lo lamentable es que se tenga que recurrir a la Corte Suprema finalmente y que sea la justicia la que dirima. Pero vámonos al caso de Barrick. Barrick finalmente ayer descabezó toda su plan ejecutiva porque tiene paralizadas las obras y porque fueron afectados los glaciares El Toro. Entonces, tampoco estamos hablando de que aquí tenemos blancas palomas aquí y blancas palomas allá. Todos tenemos la posibilidad de cometer errores. Sí. Errores, por decirlo así. Entonces, también, si es que hay justicia y se hacen las cosas como corresponde, todos tenemos derecho a ir. Si lo lamentable es que no hay un marco jurídico para tener las cosas más claras y finalmente resolverlo, que es lo civilizado, pero no es lo eficiente.
Es que a eso justamente apuntaba, porque en el fondo hoy día tú requieres, primero, generar cierta reglamentación para ciertas actuaciones, que hoy día no están claramente definidas. Por ejemplo, tú tienes el convenio 169 de la OIT. Ese convenio lo que te obliga a ti a hacer ciertas consultas a los pueblos originarios. Obviamente las compañías mineras no nos oponemos a que los pueblos originarios manifiesten su opinión respecto a los proyectos, pero esto tiene que estar claramente definido en cuanto a plazos, en cuanto a demostrar que efectivamente tú eres una persona afectada, a definir qué es lo que es una comunidad, porque si tú me dices que yo resulta que mi tercer antepasado pasó por el lugar donde hoy día se genera un proyecto, esa persona hoy día no está afectada, ¿te fijas? Entonces esas cosas hay que reglamentarlas muy bien. René, ¿son los ambientalistas los que principalmente amenazan el desarrollo minero energético de Chile? Yo diría que lo que está pasando acá, siguiendo un poco, es esa incertidumbre que está rodeando, no solamente los proyectos de inversión en energía, pasa lo mismo con sectores... probablemente tenemos un problema de inestabilidad o incerteza regulatoria, y tenemos un problema de oposición fuerte y creciente, digamos, a determinados desarrollos que finalmente hay gente que se opone a uno y otra gente que se opone a otro, y gente que se opone a cualquier generación, ¿no es cierto?, o proyecto importante que, por supuesto, que tiene impacto, y la legislación existe justamente para que esos impactos se mitiguen y sean compensados adecuadamente. El problema que tenemos, yo creo, es que no estamos viendo probablemente con la suficiente antelación un desafío que es enorme para la economía chilena. En los próximos 5 años no va a entrar ningún proyecto importante de generación de base, de generación que permite la seguridad de suministro, ¿eh? Y por lo tanto vamos a ver en los próximos 5 años una oferta que se quedó... ¿Quién se debe anticipar? ¿El gobierno? ¿Los gobiernos? Se debe anticipar la autoridad. ¿El Estado? Se debe anticipar la autoridad, se deben anticipar los responsables políticos, se deben anticipar los ejecutores de los proyectos también, como lo estamos haciendo. Nuestra asociación se creó hace 2 años justamente porque los principales generadores de este país se dieron cuenta que en este ambiente de incertidumbre, en donde no es posible desarrollar los proyectos de acuerdo a la previsión que hay que tener para poder suministrar energía a una demanda que está creciendo en todos los frentes. La minería es uno, la industria es otro, pero también el consumo residencial es otro. Vamos a tener una situación de estrechez de suministro en los próximos 5 años. No estoy diciendo que vamos a tener un apagón, digamos, pero desafortunadamente, mientras no resolvamos este clima de incertidumbre que rodea la inversión en energía, que es responsabilidad del sector privado, vamos a estar enfrentando una situación que complica el desarrollo de este país. Santiago, desafortunadamente ese costo no lo está viendo la gente que está en una posición a lo mejor muy legítima, oponiéndose a un determinado proyecto o a otro. Acá hay un costo que el país va a pagar y que tenemos que de alguna forma también socializar, informar mejor, ¿eh? Rol de los tribunales ambientales, porque si no todos vamos a permanecer judicializando. Mira, aquí hay un problema, con fuerza, por lo que estamos hablando, hay un problema de institucionalidad. Claro, nosotros tenemos que sentarnos como país y reestudiar nuestra institucionalidad, porque la que tenemos hoy día se está quedando chica y no está dando el ancho para los proyectos y el desarrollo que necesita nuestro país. Nosotros tenemos una institucionalidad que se ha ido mejorando en los últimos años, pero que al final está terminando judicializada. Por ejemplo, la participación ciudadana, considerada en los estudios de impacto ambiental de los proyectos, no le da ninguna posibilidad a la ciudadanía de expresarse, ¿no es cierto?, a un nivel competitivo con la empresa que presenta el estudio de impacto ambiental. Y eso nosotros lo hemos vivido, lo vemos en la universidad porque tenemos una especialización en ese tema. La gente no está capacitada, no tiene los recursos, no tiene los conocimientos para poder participar, ¿no es cierto?, del estudio de impacto ambiental cuando la empresa lo presenta. Eso hay que modificarlo, hay que nivelar, ¿no es cierto?, a la ciudadanía con las empresas. ¿Por qué? Porque si eso no se hace, eso al final va en perjuicio de las empresas. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, al no tener, ¿no es cierto?, respuesta a sus inquietudes, que a veces son válidas y a veces no son válidas, y eso tendrá que evaluarlo, ¿no es cierto?, el sistema, recurren a los tribunales. ¿Y los tribunales qué hacen? Bloquean los proyectos. Entonces tenemos que avanzar. El mismo Código 169 que se comentaba aquí hace algunos minutos, Chile acogió el Código 169 de la OIT el año 2009. Estamos a 2013 y todavía no tenemos un reglamento de cómo aplicar el Código 169. ¿Y los tribunales ambientales van a entrar a solucionar esto? Bueno, yo creo que los tribunales ambientales pueden ser un aporte, ¿no es cierto?, porque van a ver los conflictos desde una óptica, ¿no es cierto?, más equilibrada. Pero la idea es que no lleguemos a los tribunales ambientales. La idea es que los conflictos se resuelvan antes. La idea es que que no existan conflictos, que los proyectos se puedan ejecutar, ¿no es cierto?, en forma sustentable,
de acuerdo con la ciudadanía, ¿no es cierto?, y que eso permita mejorar la calidad de vida del entorno del proyecto y de toda la ciudadanía finalmente. Si al final más tribunales o menos tribunales es porque tenemos más o menos conflictos, claro, pero la idea es no tener conflictos. Estamos perdiendo competitividad con respecto a otros países, por ejemplo, Perú, que ha tenido un crecimiento y un tremendo apoyo para su desarrollo de cobre. De hecho, uno de los argumentos que han dado algunas mineras cuando se produce alguna complicación acá en Chile, dicen, oye, está Perú ahí, nos vamos para allá. Entonces, en ese sentido, ¿nuestra competitividad es una preocupación o es un hecho? Ahora, yo creo que en el fondo nosotros tenemos que ponerle ojo, digamos, al tema de los costos. Es decir, lo dijimos recién, tenemos países en los cuales tienen precios de energía, digamos, costo de energía bastante más bajo, como es Perú, que está en una etapa de crecimiento importante, que el gobierno, digamos, está promocionando el tema minero. Entonces tenemos que tener ojo, digamos, con ponerle demasiada carga, digamos, a los proyectos tanto energéticos como mineros. Yo, un poco volviendo también a lo que plantea Santiago, yo creo que más que cuestionar la institucionalidad hay que fortalecerla. Yo creo que hemos ido fortaleciendo esta institucionalidad. Yo creo que obviamente es perfectible, pero estamos avanzando hacia ese lado. Pero también es responsabilidad también de todos los actores el sincerar y el construir confianza. Yo creo que se requiere bastante más diálogo. Es decir, nosotros tenemos la cultura de la judicialización. En general tenemos un conflicto, lo evitamos, evitamos el conflicto, decimos, no, mira, aquí hay una cosa menor, el conflicto escala, se va a los medios y se judicializa. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Y como decía René, todos perdemos. Pierde la institucionalidad porque se cuestiona, porque tiene que invertir recursos, pierde las empresas porque no pueden desarrollar sus proyectos, la oportunidad de los proyectos, pierde las comunidades porque al final hay desarrollo en eso. Entonces, ¿cómo pasamos de esta cultura de la judicialización a una cultura del diálogo? Y para eso yo creo que hay que construir más mesas de diálogo en las instancias a nivel local. Es decir, realmente poner a los actores que quieren construir, que se sinceran. Pero actores en igualdad de condiciones. Pero por supuesto, en esas mesas de diálogo, tú tienes que nivelar la información. Tú tienes que generar con líderes sociales, con ONG, con gobiernos locales, con las empresas y decir, ok, ¿qué queremos? ¿Cómo queremos desarrollar este territorio? ¿Cómo queremos? Y en esa instancia también construir una instancia mucho más de diálogo y de resolución de conflictos. Vamos a hacer una pausa, después voy contigo, Felipe. Preguntas que van llegando. ¿Por qué no se invierte fuertemente en investigación en Chile? Apoyo a posgrado, centros de investigación, nos pregunta Jaime Álvarez. ¿Se judicializan los proyectos o se contamina? Dice Fernando Puentes. Y la pregunta que más se repite siempre es por qué exportamos cobre como commodity, materia prima, y dice la típica pregunta, ¿por qué no exportamos cañería y cable? Eso me lo contestan a la vuelta. Ya volvemos. Ya lo vemos acá, Actualidad Central. Muchachos jóvenes, la pregunta típica, te la hago, Felipe. ¿Por qué exportamos concentrado de cobre, cátodos de cobre, y no exportamos las cañerías y los cables manufacturados, manufactura de cobre? Aparte de un lápiz de cobre por ahí que sí, espectacular. Que no está viendo uno, todavía no me regala uno. Made in China. Yo creo que la respuesta no es demasiado compleja y tiene que ver con ciertas consideraciones de mercado. Todo lo que tenga que ver con elaboración de productos terminados de consumo es un negocio totalmente distinto a la generación de los cátodos y a la generación de los concentrados. Donde probablemente pudiésemos tener algunas consideraciones especiales. Si es bueno exportar más o menos concentrado o más cátodos, digamos, hacer ese balance. Y yo creo que la respuesta tiene que ver, como te decía, con costos de operación que hoy día tú en Asia los tienes mucho más bajos respecto del negocio que sigue, que es la fundición. Básicamente eso. O sea, ¿sale más barato hacer una cañería en Asia que hacerla acá? Sí. Esa es la respuesta. O sea, no vamos a quedar competitivos, no nos va a costar nada. Eso tiene también que ver con lo que tú decías hace un rato. En el fondo, la pregunta, ¿estamos perdiendo competitividad? La respuesta claramente sí. Desde el año 2002 al 2012, los costos operativos de las mineras se han incrementado en un 190% en Chile. Los últimos 2 años tienes costos operativos que han estado en torno a un aumento de 25%. Entonces, eso es una preocupación tremendamente importante. Estamos perdiendo competitividad. Santiago, esto la tienes que responder tú. Pregunta Jaime Álvarez. ¿Por qué no se invierte fuertemente en investigación en Chile? Apoyo a posgrado, centros de investigación.
Bueno, yo diría que el país ha avanzado mucho en ese aspecto. Ya. En el ámbito de la minería nosotros quisiéramos que existiera mucho más investigación. ¿Quién hace la investigación en la minería en Chile? La hace Codelco. Codelco tiene 2 instituciones, ¿no es cierto?, donde se investiga y se avanza mucho en ese aspecto. Pero sin lugar a duda, y lo hace con recursos propios. Pero sin lugar a duda que el Estado debería promover más la investigación, no solamente en el área minera, ¿no es cierto?, sino que en muchas otras áreas. Yo voy a contar un caso que me tocó vivir, ¿no es cierto?, y que se concretó hace un par de años. Nosotros el año 2008 partimos con un programa, ¿no es cierto?, con Corfo, para traer a Chile un centro de investigación de clase mundial que entregara conocimiento, ¿no es cierto?, y que transfiriera información para que en Chile se desarrollara la investigación. Y ese es un proyecto que se concretó. Y ahí el Estado puso $10 millones, ¿no es cierto?, para que una institución como CSIROS, que es una institución de nivel mundial, hoy día está en Chile haciendo investigación. Pero eso es un déficit. Si tú vas a los rankings, a los porcentajes que Chile invierte en investigación, en desarrollo, en preparar a su gente, es indudablemente que es muy poco. En eso tenemos que avanzar y potenciar ese aspecto. Ahora, recién hablábamos del tema de energético, y mencionaste tú, Felipe, si no me equivoco, dijiste, bueno, y el agua, porque se requiere muchísima agua, y en eso estamos ahora por el tema de los derechos consultivos, no consultivos, en fin. Agua, parte también del proceso minero y también que puede afectar la competitividad. Sí, hoy día tú tienes una... Hagamos un trabajo pedagógico, explica para qué se ocupa el agua, aparte de tomarla. Bueno, el agua, aparte de tomarla, sí, efectivamente. Sí, la minería. En la minería. Tú tienes hoy día, sobre todo en la minería del cobre, tienes el procesamiento de minerales sulfurados de cobre, de sulfuros de cobre. Esos minerales se requieren procesar mediante una técnica que se llama de flotación. Y esa técnica que se llama flotación es muy intensiva en el uso del agua. Por otro lado, tienes los minerales oxidados de cobre, el óxido de cobre, que se ocupan mediante otra técnica para recuperar el cobre que se llama de lixiviación, que es menos intensiva en el uso de agua, pero igual la usa. Entonces tú en los proyectos requieres de mucha agua. Y hoy día tienes algunas alternativas como la desalinización, pero que te obligan a ti a incurrir en un costo operativo mayor, porque cuesta montar una planta desaladora de agua y cuesta después operarla. Y ocupa mucha energía. Y ocupa además mucha energía, y aquí vamos a requerir también energía. Entonces la disponibilidad de agua hoy día también es un factor relevante que afecta a la competitividad del sector minero. Ahora, digo una cosa, René, desde el punto de vista de la sustentabilidad, porque hoy día tenemos que cuidar el planeta, y eso es un consenso. Entonces cuando decimos, oye, hagamos desarrollo sustentable, cuidemos esto, cuidemos lo otro, de repente dice la empresa cualquiera, no solamente la minería, oye, va a salir todo más caro. Entonces tenemos también el deber de desarrollar proyectos mineros sustentables. ¿Ah? Entonces ahí también, ¿eso es una traba para la competitividad? ¿O simplemente se va a asumir, como le puede ocurrir a todas partes del mundo, en que tienen que hacerlo así, o a lo mejor no lo hacen, para poder producir cualquier proceso, o sea, para el proceso productivo que sea? Claro. Mira, primero, tal vez interesante señalar, uno cuando habla de sustentabilidad muchas veces lo asocia inmediatamente a medio ambiente, pero la sustentabilidad hay que entenderla como un proceso que involucra también la sustentabilidad social y la sustentabilidad económica de una actividad. Por lo tanto, uno cuando afirma que un proceso sustentable tiene que también pensar que tiene que ser sustentable y en eso otras dimensiones. Hay una preocupación evidentemente en toda la industria de la generación energética y claramente también en la minería, ¿no es cierto?, respecto a hacer sustentable, ¿no es cierto?, las inversiones y los proyectos que vienen en el futuro, justamente en esas tres dimensiones. Probablemente estamos en un déficit, como decía Santiago, desde el punto de vista de la institucionalidad que ampara el que la sustentabilidad de los proyectos que uno quiera desarrollar pueda ser bien entendida, bien explicada, aceptada, confiada, digamos, por la gente que a veces ve a lo mejor un proyecto que desde el punto de vista de sus impactos son muy altos y uno no ve o no siente que esos sean o vayan a ser debidamente compensados, digamos, de acuerdo a los mismos compromisos que muchas veces, desafortunadamente, se tratan a lo mejor solo en el plano medioambiental. En la discusión, por ejemplo, en los proyectos, en la participación ciudadana, finalmente el proyecto conversa con la comunidad, sí, y se genera una resolución de calificación ambiental, que es básicamente el instrumento mediante el cual el Estado autoriza ese proyecto a que se desarrolle. Esa resolución de calificación ambiental, que debería estar conferida más bien a las materias ambientales de los proyectos, como no hay otras instancias de participación, y ustedes pueden tomar cualquiera, me imagino que Juan Pablo voy a dar algunos ejemplos de Codelco, el listado de compromisos que haya asumido
contenidos ahí, tiene muchas veces que ver con muchas otras materias que no tienen nada que ver con lo medioambiental. Entonces esta discusión de la sustentabilidad del proyecto muchas veces no existen los instrumentos adecuados para poderla conversar adecuadamente, generar confianza en la comunidad y un elemento que yo creo que está muy pendiente todavía en Chile, de cómo logramos que la comunidad sienta que la instalación de un proyecto en su cercanía, que puede tener impactos, digamos, en esa comunidad, impactos que por supuesto el proyecto se encargará de mitigar y compensar adecuadamente, cómo le cambia también la vida a esa comunidad. Yo creo que esa expectativa que tiene una comunidad a lo mejor lejana, de un centro de un centro urbano muy desarrollado, ¿no es cierto?, de que se va a instalar aquí un proyecto, de alguna forma me debiera ser la manera en la cual mi calidad de vida mejora, y eso muchas veces se expresa en una discusión que no es lo suficientemente amplia, en donde probablemente nos faltan instrumentos que desarrollar que permita que ese proyecto pueda convivir adecuadamente con la comunidad y que incluso la comunidad tenga incentivos para que esos proyectos puedan eventualmente instalarse en esa comunidad. En otros países desarrollados eso ocurre y hay comunidades que incluso postulan, digamos, a tener un proyecto alojado en su comunidad porque sienten que eso les va a ser de beneficio. Si tú haces una encuesta en Chile, probablemente eso no va a ser el caso. Voy a poner una pregunta, un tema al medio de la mesa que lo tómenlo así, en el orden que quieran, Debate tributario y aporte de la minería y la energía al desarrollo de Chile. ¿El debate tributario en qué sentido? Si es que en estos momentos lo que se está planteando respecto a nuevamente cambiar gravámenes, royalty, esa es una discusión constante porque cada vez que falta un poco de plata hay que irse a la minería a sacarle plata. Puede ser lícito, ilícito, eso no va por mi lado. La pregunta ¿es una amenaza al debate tributario? ¿Cuál es el rol que tendría que tener una industria tan importante como la minería al desarrollo del país completo? Yo creo que no es una amenaza, yo creo que es un debate que hay que tener. Ahora Chile eligió un camino y un modelo de desarrollo de su minería que es mixto, ¿no es cierto? El país tiene un 30% de minería pública y un 70% de minería privada. La minería pública tiene la obligación de ser eficiente y de transferir, ¿no es cierto?, sus recursos al fisco. La minería privada tiene que pagar impuestos. Ahora, el debate es, ¿los impuestos que paga la minería privada son racionales desde el punto de vista del recurso que le entrega el país para su explotación? Esa es una discusión que tenemos que hacer y esa es una discusión que tiene que ser en una óptica equilibrada respecto de lo que ocurre en el mundo, porque si nosotros nos vamos a cobrar muy bajos impuestos, ¿no es cierto?, el país pierde de tener recursos, porque no nos olvidemos que los recursos que explota la minería no son de las empresas mineras, son del Estado de Chile, son de todos los chilenos. Por lo tanto, los chilenos le damos una autorización a las empresas mineras del sector privado para que exploten esos recursos. Por lo tanto, la retribución tiene que ser una justa retribución. Si nos vamos al otro extremo y cobramos impuestos que no están de acuerdo a la realidad del mundo, obviamente los proyectos se ejecutan en los países donde los impuestos sean más racionales. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo cuando era ministro, la presidenta me pidió que fuera a Mongolia, porque Mongolia le había pedido al país, a Chile, ¿no es cierto?, que le colaborara para el desarrollar su minería. Y yo cuando llegué a Mongolia con un equipo de Codelco justamente y nos reunimos con el gobierno y empezamos a analizar el tema, los mongoles nos decían, ¿por qué nadie invierte acá en Mongolia? Si nosotros tenemos recursos, tenemos geología, ¿y cuántos son los impuestos que tienen ustedes acá? No, nosotros te cobramos un 70% de impuestos. No van a tener a nadie invirtiendo acá. Entonces ellos hicieron una restitución, pusieron los impuestos a nivel internacional, un 50%, considerando todas las cosas, inmediatamente empezó a llegar la inversión. Por lo tanto, hay que buscar un equilibrio, algo razonable, que permita, ¿no es cierto?, el desarrollo de este sector público y de este sector privado. La intervención de don Santiago González, director de la escuela, ¿cómo se dice? Escuela de Minería y Recursos Naturales de la Universidad Escuela de Minería Central. y Recursos Naturales, porque don Pato Gajardo todavía no le cambia el GC. Todavía no le cambia el GC. Juan Pablo, ¿usted lo ve? Yo no me voy a ir al tema tributario porque creo que no nos compete a nosotros como Codelco involucrarnos, digamos, en esa discusión, pero sí me quiero llevar, digamos, al tema de la comunidad local. Yo creo que ahí hay un trabajo potente que tenemos que hacer, es decir, ¿cómo generamos valor? Yo siempre digo, a la comunidad hay que decirle, mire, yo vengo a hacer negocio.
Yo no vengo a ayudar, digamos, yo vengo a hacer negocio, pero este tiene que ser negocio para usted. Para todos. Porque si no es negocio para la comunidad, me van a venir a tocar la puerta y me van a decir, ¿sabe qué? Yo le voy a bloquear el camino, no me gusta el proyecto. Entonces, lo que nosotros tenemos que ir generando con la comunidad y nivelando el nivel de información que decía Santiago, es decir, cómo generamos y vamos desarrollándonos juntos. ¿Cuáles son los intereses? Y para eso hay que escuchar. Es preguntarle a alguna cuáles son sus intereses y cómo vamos respondiendo nosotros como empresa, pero no solamente como empresa, es decir, por eso a mí me hace mucho sentido esta asociación pública-privada sobre el territorio. Pues si solamente articulamos empresa-comunidad no es suficiente. Aquí hay que articular gobiernos locales, empresas, digamos, ONG, representantes de comunidades locales, etcétera, y con todo eso construir cuál es el plan de desarrollo futuro que queremos. Mira, Claudia Díez nos hace una pregunta que dice, ¿qué piensan los panelistas de los movimientos sociales que defienden el agua, que han quitado las mineras? Yo creo que es importante hacer un repaso a las cosas que son relevantes, Pablo. Y esto es muy importante porque aquí no nos estamos jugando pocas cosas, sino que nos estamos jugando cosas muy importantes. Hoy día la minería tiene problemas serios. La minería hoy día significa un 15% del PIB de Chile, un poco más seguramente, pero alrededor del torno de un 15% más del PIB de Chile, más de un 21% de los ingresos fiscales, más de un 60% de las exportaciones que el país hace. Entonces esto no es una cosa que tenemos que tomarlo de manera simple. Tenemos problemas reales. Primero, la disponibilidad del agua es un tema importante. Segundo, la disponibilidad de los costos de la energía es un tema importante. La disponibilidad de personas para que trabajen en la minería es un tema tremendamente relevante. ¿Y por qué quiero remarcar esto? Porque yo te decía hace un rato lo que significa el hacer proyectos mineros y que tengamos trabajadores que trabajen en proyectos mineros en comparación al sueldo promedio que tiene hoy día Chile. O sea, si tú fomentas y desarrollas más proyectos mineros, tienes un Chile que es 3 veces mejor. Y esos son los números que no mienten, ¿te fijas? Luego de eso, yendo a la pregunta que tú hacías respecto de si es bueno empezar a abrir un debate respecto de si los aportes que hace la minería son los que debe hacer o no. Yo creo que es un tema que no debiésemos abordar en este momento, porque tenemos problemas que son más importantes y más graves. No quiero decir con esto que no es un tema que podamos conversar en algún momento, pero hoy día lo relevante son otras cosas. Hoy día tú tienes un sistema aquí en Chile que te dice que usted tributa sobre un porcentaje de los resultados que su minera recibe. Y esto es un tema que acabamos de revisar hace muy poco con el royalty, bueno, mal llamado royalty, pero la regla ya está, ¿te fijas? Entonces, yo creo que hoy día el foco debiese estar en, por ejemplo, aumentar las facultades del Servicio de Impuestos Internos de manera que fiscalice que efectivamente los estados de resultados que se están generando son lo más reales posible. Aumentar fiscalización. Pero no empezar a discutir si tiene sentido o no que las mineras tributen más o menos. O sea, hoy es un tema que... ver si está funcionando bien. Pero la pregunta que se nos hace, que nos hacen desde el Twitter, que ha sido es tema reciente, es tema actual, y que de alguna forma se nos está quedando de lado. ¿Hasta qué punto este desarrollo y este afán de competitividad sumamente válido puede llegar si es que hay sectores agrícolas, por ejemplo, que se están viendo con escasez de agua, o sectores en los cuales el agua se ve contaminada producto de procesos mineros porque las napas van recibiendo parte de eso? Entonces, ¿cómo compatibilizamos los dos intereses y hasta qué punto hay equilibrio y hay simetría en los derechos de cada una de las partes que están involucradas? Claro, bueno, ahí también hay lo decía Santiago, yo creo que hay una institucionalidad que tiene que funcionar mejor para que evidentemente los compromisos ambientales, ¿no es cierto?, y las medidas que se ocupan para evitar la contaminación o para aprovechar efectivamente lo que uno tiene derecho, ¿no es cierto? Eso, pero justamente ahí yo creo que el tema que tenemos que abordar es darle probablemente una sucesión de urgencias. No podemos resolverlos todos inmediatamente, que hay muchos problemas que atañen el desarrollo productivo de este país y probablemente hay algunos que son mucho más anteriores a otros. El tema del agua claramente lo es, en la medida más que hay sequía, es una situación que se nos vuelve más grave, pero yo creo que también tenemos que ser capaces de generar algún tipo de diálogo que vaya abriendo más confianza entre los actores para que probablemente esa lista de temas que están pendientes, que tienen que ser abordados, la podamos acordar de alguna forma en este debate. Yo creo que si no somos capaces de dar esos primeros pasos en este proceso, vamos a seguir discutiendo probablemente de muchas cosas que afectan el desarrollo de las inversiones en Chile, pero no vamos a ser capaces de ir resolviendo ninguna.
ninguna. Yo creo que en eso hay conciencia que todos, de todos, que tenemos que probablemente hacer una lista en donde energía y probablemente agua estén arriba en esa Entonces el tema es la urgencia, porque siempre estamos esperando institucionalidades. Déjame ir a la pausa, siempre te toca cuando toca la pausa. Si el tema es la urgencia, porque si vemos sectores agrícolas que en estos momentos están cortos de agua, con la sequía que ha habido además. Eso tiene que ver con, yo creo que con lo que te decía Juan Pablo. Mira, nosotros, a mí me toca más presidir la comisión. Déjame ir a la pausa. Pensé que habíamos ido ya. Acuérdense que puede participar en el Twitter a través de @actualcentral. Ya volvemos. De vuelta acá en Actualidad Central. Felipe, pequeña minería, rol, recién conversábamos, son 80.000 personas las que trabajan en la pequeña minería, más todos los que están asociados. ¿Cómo enfrenta la pequeña minería estos escenarios que a veces son hechos para grandes, como por ejemplo exigencias medioambientales, que a lo mejor de repente no hay lucas en la pequeña minería para hacerlo? ¿De qué manera va afectando el precio del cobre mismo? Porque que le quiten de repente unos centavitos por aquí a los grandes como Codelco, Barrick, Anglo, les duele, pero a la pequeña minería no le duele el bolsillo, le duele el corazón. Sí, mira, yo creo que la pequeña minería hoy día es un motor de desarrollo importantísimo en ciertas zonas del país, sobre todo en la zona norte. Y déjame graficar un ejemplo. Hoy día, si tú vendes una tonelada de mineral de óxido de cobre con una ley de 1,5%, un tema un poco técnico, pero es un promedio de lo que hoy día se vende, eso te significa a ti ingresos alrededor de 25.000 pesos, más o menos de ingresos. Hay ciertas faenas en las cuales tú tienes que pagar un costo de transporte, porque ese mineral en bruto lo tienes que llevar a los puntos de venta, a Enami generalmente, se lo vendes a Enami, que el transporte te cuesta 11.000, 12.000 pesos. Entonces ya estás hablando de que alrededor de un 50% de tus costos se lo lleva el transporte. Estos son los problemas que hoy día está enfrentando la pequeña y la mediana minería. Luego de eso, si tú empiezas a sumar una serie de exigencias desde un punto de vista de costos, como los temas ambientales, como los temas de seguridad, obviamente te empiezas a quedar por debajo de la línea de flotación de tu proyecto. Entonces es un problema que es complejo. Hoy día, la seguridad yo creo que no hay que transarla, tenemos una experiencia traumática en ese aspecto. No, pero fíjate que ahí también hay muchas cosas que se dicen pero que no son tan ciertas. La minería hoy día es una de las actividades más seguras del país. Es mucho más riesgoso el transporte, es mucho más riesgoso la construcción. La minería es una de las actividades más seguras. Entonces, también es un tema que hay que desmitificar un poco. Pero lo concreto, desde un punto de vista de los problemas que aborda la pequeña minería, es que tenemos una estructura de costos que está en alza, que está siendo cada vez más pesada, ejemplo de ello el transporte, y por otro lado tenemos por la línea de los ingresos problemas y tenemos inestabilidad respecto de saber hacia dónde va esto. Juan Pablo, ¿qué puede esperar la gente de Codelco para el próximo par de años en términos de los ingresos que nos podría aportar? Porque es sumamente importante, es parte importantísima del aporte que hace el presupuesto nacional, y respecto a lo que va a ocurrir con la relación con sus trabajadores y el medio ambiente. A ver, en términos generales tenemos desafíos importantes, tenemos proyectos estructurales que nos van a permitir, digamos, proyectar Codelco a los próximos 50 años. Estamos con Ministruales, estamos con el Chuqui subterráneo, con el nuevo nivel mina teniente, etcétera. Entonces lo que nosotros pretendemos es darle viabilidad a Codelco, digamos, y seguir generando excedentes. Nosotros ya hemos generado 100.000 millones de dólares para el Estado en 41 años y queremos hacer ese mismo trabajo en menos tiempo. Y para eso tenemos que ser productivos, estamos trabajando en temas de reducción de costos, estamos trabajando, y para eso tenemos que trabajar con los trabajadores. Es decir, tenemos que definir con ellos cuál es el plan de desarrollo, cómo vamos a implementar, porque los proyectos estructurales tienen, por ejemplo, costos bastante más bajos de los que tenemos hoy día. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo somos más eficientes? Etcétera. Entonces creo que el desafío es proyectar a Codelco para los próximos 50 años con los mismos aportes que hemos hecho en 41, hacerlo en menos tiempo y con mucha participación con los trabajadores, con los proveedores y con las comunidades. Y en ese caso, digamos, trabajando todos colaborativamente, creo que vamos a ser exitosos. Yo les pido, yo creo que hay que cuidar Codelco es una empresa del Estado, no es una empresa, digamos, del gobierno turno. Hay un gobierno corporativo que ha funcionado y que se tiene que proyectar hacia el futuro. Las generadoras de Chile.
Mire, yo creo que tenemos un gran desafío como país. Juan Pablo habla de todos los proyectos, todo sobre esto de necesitar más energía. De acuerdo a las estimaciones que hace la Comisión Nacional de Energía, en este país se va a duplicar el consumo de energía en los próximos 10 años. Eso va a requerir una inversión enorme, prácticamente también duplicar el parque generador que tenemos hoy día. Lamentablemente no tenemos hoy día proyectos importantes que estén entrando en una fase de construcción. ¿Por qué? Porque tenemos un ambiente de incertidumbre que nos está afectando al sector de la generación, también a otros sectores productivos importantes. Tenemos que ser capaces de superar esto de alguna forma acordada entre actores sociales, que realmente podemos dimensionar adecuadamente los costos que le va a significar para el país no haber avanzado y no seguir avanzando al ritmo que necesitamos para poder abastecer de energía competitiva, limpia, suficiente el resto de las actividades productivas de este país. La energía no es una industria cualquiera, la generación eléctrica es una industria que básicamente es el pilar fundamental del desarrollo del país. Y Santiago, última pregunta, capacitación. Bueno, ese es un tema muy importante, la formación de recursos humanos en Chile. Este plan de inversiones que tenemos en la minería, ¿no es cierto?, está dando cuenta de que los profesionales, los técnicos especialmente que tenemos, no están dando abasto para poder sustentarlo. En Chile las universidades no entran al mundo de la minería. De las 60 y tantas universidades tenemos solamente 12. Y las que están en el CRUCH, que están en la minería, nosotros estamos entrando al mundo de la minería con fuerza en la Universidad Central, con nuestra carrera de Ingeniería Civil el próximo año, con nuestras carreras técnicas este año. A eso le queremos dar fuerza. Creo que eso es un desafío, es una obligación. Nosotros somos un país minero, tenemos que formar profesionales para la minería. No solamente ingenieros, también técnicos. Felipe, la cámara 4 es suya, tiene 20 segundos para decir lo que se le venga a la mente. Bueno, yo creo que hay dos cosas que son tremendamente importantes y que vale la pena remarcar hoy día. Primero, el tema de la gestión de las comunidades. Las empresas tenemos que hacernos cargo de trabajar en conjunto con las comunidades para poder sacar los proyectos adelante. Y creo que incluso podríamos hablar de ciertas exigencias de un punto de vista de hacer estudios de impacto social, que hoy día no se hace. O sea, hoy día hacemos declaraciones de impacto ambiental y estudios de impacto ambiental, pero no hacemos impacto social. Creo que es una cosa que tenemos que empezar a hacer, muy importante. La cámara 5 es suya, se la lleva para la casa si quiere, la de allá. Es decir, solamente contarles, digamos, de que tenemos grandes desafíos como industria minera, pero lo estamos enfrentando. Yo creo que la minería, el mundo de ella es una minería moderna que se hace cargo del tema del uso del agua. Estamos haciendo un uso eficiente del agua y obviamente si hay energía podemos, digamos, bombear agua hacia los proyectos. Es decir, tenemos energía competitiva, digamos, el tema del agua se soluciona. Estamos trabajando con las comunidades y de alguna manera la forma que queremos hacerlo es colaborativamente con las comunidades, conversando con ellos, dialogando con ellos y produciendo beneficios no solamente a las comunidades locales, sino a todo el país. René, suya la 4. Muchas gracias. La verdad es que, como hemos dicho, aquí tenemos un desafío enorme como país. Tenemos que enfrentar un desafío que significa aumentar el consumo de energía en este país para que sigamos creciendo en una cantidad importante. Requiere del esfuerzo de todos, requiere del compromiso de la industria de la generación energética está ahí para hacer de este desarrollo de Chile un desarrollo sustentable. Santiago, bueno, la 5 también es suya. Yo te diría que aquí el desafío de la minería es fundamental para el futuro de Chile. Nosotros, si queremos llegar a ser un país desarrollado, tenemos que abordar el tema de la institucionalidad minera, tanto de la minería pública como de la minería privada. Los proyectos no se pueden parar, los proyectos tienen que seguir adelante, pero tienen que hacerlo en forma sustentable. La institucionalidad que existe hoy día en la minería es una institucionalidad antigua. Se ha mejorado, pero no es suficiente para el desafío que tenemos como país. Por lo tanto, tarea del próximo gobierno, crear una nueva institucionalidad para el desarrollo de la minería en nuestro país para los próximos 50 años. Muchas gracias, señores panelistas, gracias a ustedes por habernos acompañado. Se nos acaba el tiempo, así que simplemente agradecer e invitar, por supuesto, todas las semanas acá a Actualidad Central. Muy buenos días. Universidad Central, independencia, pluralismo, compromiso. Presentó Actualidad Central, discusión abierta.